Muy bien, entonces, habiendo visto la fundamentación ideológica, por así decirlo, de la Revolución Francesa, recuerdo que estamos en un curso de historia de la Iglesia, con lo cual no me detendré en los elementos de la historia universal, simplemente afirmar que lo que eran tres valores profundamente cristianos, como son la libertad, la igualdad y la fraternidad, en los hechos históricos concretos de la Revolución Francesa, se volvieron contra la Iglesia Católica y hubo una persecución tremenda que tuvo como consecuencia nada menos que 2000 mártires, que son bastantes. Si hubiera habido un solo mártir, ya hay que poner un signo de interrogación sobre los hechos concretos de la Revolución. Entonces, me parece que hay que distinguir, siempre es de sabios distinguir. El lema libertad, igualdad y fraternidad, yo lo firmo. Y me parece que todo cristiano tiene que firmarlo porque son valores profundamente evangélicos. Ahora, libertad, igualdad y fraternidad se pueden entender de muchas maneras. La revolución se da en Francia, la hija primogénita de la Iglesia, la nación con una tradición cultural cristiana más fuerte de toda Europa. No olvidemos que París era el centro cultural, la Universidad de París medieval, etc. De tal manera que es interesante ver, bueno, estos valores no salen de la nada. Libertad, igualdad y fraternidad tienen toda la tradición cristiana detrás. Ahora, hay una forma cristiana de entender la libertad, la igualdad y la fraternidad, hay una forma liberal, hay una forma despótica, como se dio muchas veces en la revolución. ¿Que era necesaria la revolución? A mí me da la impresión que sí. Había un sistema bastante injusto, basado en el derecho del nacimiento, y eso ya es algo irracional, porque aunque mi padre fuera noble, bueno, yo no necesariamente soy noble, y la nobleza que importa es la nobleza que uno lleva en el corazón, no en la sangre. Entonces, había los llamados tres estados en la sociedad, tres estamentos, la nobleza, el clero y el tercer estado. Entonces, nobleza y clero tenían como características, como privilegios, el no pagar impuestos, y eran a su vez los que tenían más capacidad económica. ¿Por qué? Porque se suponía que la nobleza estaba al servicio de la sociedad, del bien común, del Estado, a través de la guerra y a través de la función pública, y el clero para administrar los sacramentos, para la evangelización, etc. No es que fueran unos parásitos, sino que tenían una función fundamental. Esto en la teoría. Luego en la práctica hubo muchos abusos, y por otro lado, estos dos grandes estados o estamentos tenían una gran diversidad en el interior. Es decir, una cosa era el alto clero, el cardenal de París, y otra cosa era el pobre párroco de una iglesita del sur de Francia, que a lo mejor pasaba hambre. Lo mismo un noble que vivía en Versalles y un noble provinciano que a lo mejor tenía bastantes estrecheces económicas. Pero bueno, era un sistema basado en el privilegio, y pagaban los platos rotos, por así decirlo, el tercer estado. Si hay diferencias entre clero alto y clero bajo, y entre la nobleza de toga, de corte, o la nobleza provinciana, el tercer estado es una caja de Pandora. Si uno abre y sale ahí, desde los banqueros, que cada vez tienen más poder, hasta el pobre campesino que no sabe cómo llegar a conseguir algo para darle de comer a su familia. ¿Quiénes son los del tercer estado? Aquellos que no son ni nobles ni forman parte del clero. Es una definición negativa. Cuando se reúnen los estados generales, no se reunían desde hacía muchísimo tiempo, los estados generales eran los representantes de los tres estamentos, en una situación económica muy complicada, muy difícil, con un rey que era una buena persona, pero no premio Nobel, o sea, de capacidad intelectual. Bueno, los del tercer estado quieren
reunirse con los otros representantes para hacer una sola asamblea, porque eran mayoría. Esto los otros no lo quieren, con lo cual el tercer estado se reúne por su cuenta. ¿Y quiénes dan el quórum para tener una asamblea? Fundamentalmente el clero bajo, que se pasa al tercer estado. También algunos nobles, como Mirabeau. Empieza la revolución moderada, una revolución de tipo liberal, que busca el cambio de estructuras, pero mantienen la monarquía constitucional, no la monarquía absoluta. Es decir, le imponen al rey una constitución. Estamos en 1789, ¿no? Pero ya en 1790 empiezan las dificultades con la Iglesia. En primer lugar, se decreta la confiscación de todos los bienes eclesiásticos, apoyada también por mucha parte del clero. Pero sobre todo, el problema es la constitución civil del clero. O sea, la Asamblea Constituyente establece una constitución para el clero, en donde se instituye una iglesia independiente, una iglesia francesa, el galicanismo, esta tendencia de la iglesia francesa a tener libertades respecto a Roma. Bueno, esto se lleva al extremo, de tal manera que es el poder político quien designa a los obispos, a los párrocos, etcétera. Simplemente se le comunica a Roma quiénes son los obispos, quiénes son los párrocos, pero tienen una total independencia respecto a Roma y una total sumisión respecto al poder político. El Papa era Pío VI, no le causa mayor gracia la constitución civil del clero, terminará condenando esta constitución. En el interior de Francia hay algunas tensiones, con lo cual cuando hay una revolución y empiezan las tensiones, hay una tendencia a que el poder crezca, a que se establezca una policía que persiga a los sospechosos. Todo el mundo puede ser sospechoso, y así se llegará hasta 1793, que es la época del terror revolucionario. Pero antes del terror, una vez establecida la constitución civil del clero, un nuevo decreto establece que todos los sacerdotes y obispos tienen que jurar la constitución. Y entonces muchos sacerdotes no juran porque va contra su conciencia. Después vendrá además la condena del Papa para aquellos que juran. De tal manera que hay dos cleros: el clero juramentado y el clero refractario. El clero refractario va a ser perseguido en una determinada época de la revolución, son bastantes años, será deportado fundamentalmente a la Guayana francesa, aquí en Sudamérica. Quien ose celebrar la misa, un cura refractario, etcétera, puede ser condenado a muerte, como de hecho hubo muchos mártires sacerdotes. Parece que de los 2000 mártires de la Revolución Francesa, la mitad son sacerdotes, la otra mitad son laicos. De estos laicos, las 3/4 partes son mujeres, mujeres fieles que defendieron a los sacerdotes, que dieron la cara en defensa de la Iglesia. Hubo mártires obispos, etcétera. Bien, con lo cual hay un cariz anticatólico total. Yo firmo libertad, igualdad y fraternidad, pero no en ese contexto. En ese contexto han servido como eslogan para un poder totalmente dictatorial, despótico, que era el poder de la guillotina, que la revolución devora a sus propios hijos, de tal manera que quien condena a muerte a la guillotina en pocos meses es condenado por otros que serán condenados hasta que al final termina siendo guillotinado Robespierre. Y ahí se acaba el terror, no para que vengan ángeles, porque quizá después del terror es el periodo más anticatólico hasta la llegada de Napoleón, que tampoco era otro ángel, pero por lo menos quiso tener una relación con la Iglesia más racional. Bien, con lo cual, época de mártires. No sé si vieron, yo hablé de una película muy antigua, My Fair Lady. Hay una película mucho más antigua, que yo la vi cuando era chico en un ciclo de historia del cine, que se llama Diálogo de Carmelitas, basado en dos obras, una de Bernanos, otra de Gertrude von Lefort,
que cuenta el martirio de todo un convento de carmelitas que es llevado a la guillotina y van en un carro y van cantando el Veni Creator. Con lo cual es una época de persecución, de purificación de la Iglesia francesa, que estaba tremendamente insertada en todas las estructuras de poder. Había algunos obispos que realmente no tenían fe, por eso hubo tantas defecciones también. Yo creo que la Iglesia salió fortalecida espiritualmente, muy empobrecida económicamente. Hubo una época en que se suspende todo culto, se establece el culto al Ser Supremo, Robespierre. Antes se había establecido el culto a la diosa Razón, una actriz de mala fama fue y se subió al altar de Notre Dame. Es decir, un extremismo radical muy importante. Las aguas se serenan relativamente con la llegada de Napoleón, que sí podría ser premio Nobel en el sentido de que era una persona inteligente, intuitiva, que se daba cuenta de las cosas. En el interín el pobre Luis XVI pierde la cabeza y después la perderá su mujer María Antonieta. Y también antes de la llegada de Napoleón, durante la época del terror, hay toda una región que se levanta por motivos fundamentalmente religiosos, que es la Vendée. La Vendée es una región en el este de Francia, profundamente religiosa, que bueno, hay una revolución popular, llegan a ser 40.000 los partidarios de la contrarrevolución y que es aniquilada por las fuerzas revolucionarias. Hay una novela, les recomiendo ahora, de Víctor Hugo, que se llama 1793. Víctor Hugo no era un dechado de fe católica, apostólica y romana, pero en este caso me parece que trata muy bien a los dos bandos y trata de entender las dos posturas. 1793 o 93, no sé. Yo no recomendaría todo Víctor Hugo, pero esta novela me parece que es bastante bueno, que manifiesta todo un estado de cosas. Entonces Napoleón llegará a un acuerdo con la Santa Sede, con el Papa, que era Pío VII, se firma un concordato, finaliza la persecución contra la Iglesia, pero es un concordato al cual después él unilateralmente añadirá 77 artículos, que es volver al galicanismo de siempre, en donde es muy recortada la capacidad del Papa de actuar dentro de la Iglesia francesa. Pero bueno, el concordato de Napoleón permanecerá hasta 1905, cuando hay una tercera república francesa tremendamente anticlerical. Yo entiendo que a la inmensa mayoría de las personas, salvo a muchos franceses, les cae muy mal Napoleón. Me parece que todo personaje hay que ponerlo en el contexto histórico. Entonces, entre Robespierre, entre Danton y Marat y Robespierre, me quedo con Robespierre. Entre Robespierre y Napoleón, me quedo con Napoleón. Yo diría que el papel de Napoleón en la Revolución Francesa fue algo parecido al de Gorbachev en la salida del sistema soviético. No es que Napoleón fuera un dechado de virtudes, ni muchísimo menos, ni un amante de las libertades democráticas, más bien todo lo contrario, pero bueno, creo que por lo menos con la Iglesia, a pesar de que maltrató al Papa, lo trajo de aquí para allá, lo puso preso, etcétera, se llegó a un acuerdo donde la Iglesia podía sobrevivir dentro de las nuevas instituciones del nuevo régimen. Lo que es notable es la actitud de Pío VII, que ya digo fue muy maltratado por Napoleón, cuando él estaba, el emperador, ¿no? El ex emperador, en la isla de Santa Elena, ya en el destierro, sabía que estaba mal, y entonces le envía un sacerdote de Córcega para que lo atienda espiritualmente, y la familia Bonaparte, que era innombrable, habían estado en el gran poder y ahora eran los parias de Europa,
no sabían dónde ir, el único que los recibe es el Papa Pío VII. Hay un Palacio Bonaparte en Roma. Es decir, la caridad del Papa por encima de lo que había sufrido interiormente. Entonces, Revolución Francesa, ¿católica o anticatólica? Los ideales son profundamente cristianos. Toda persona, creo, de buena voluntad, aunque no sea cristiano, tendría que estar de acuerdo con que son valores, desde un punto de vista antropológico, fundamentales. La libertad, porque sin libertad no se puede amar, y nuestra vocación es al amor. Todos estamos llamados a amar. Si yo no soy libre, no puedo amar, con lo cual la libertad es el gran valor en el orden natural. La igualdad, todos somos iguales a los ojos de Dios. Ahora, para un ateo también tendría que ser que todos somos iguales porque tenemos la misma dignidad, negros y blancos, ricos y pobres, hombres y mujeres, sanos y enfermos. Lo cual no significa que la igualdad lleva al igualitarismo, porque cada uno tiene sus derechos y cada uno tiene funciones distintas dentro de la sociedad. Y la fraternidad, todos somos hermanos porque somos hijos de Dios. Por lo tanto, el lema, fantástico. La forma de querer aplicarlo fue en contra de la libertad. Una señora, que también hubo señoras condenadas a la guillotina, dijo: libertad, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre? Fueron sus últimas palabras, después le cortaron la cabeza. Entonces, negaron la libertad, negaron la fraternidad, una guerra civil, fratricida, tremenda, y la igualdad para algunos, para los pobres curas que en su propia conciencia no podían jurar la Constitución civil. Para ellos no había ninguna igualdad ante la ley, fueron deportados o fueron martirizados. Bien, lo cual no significa que no fuera necesario un cambio, me parece. Ya dijimos en alguna de las últimas conferencias, el que quiera volver a la Edad Media que vuelva, yo me quedo aquí. Ahora digo, el que quiera volver al antiguo régimen pre-Revolución Francesa que vuelva, yo me quedo aquí. Estoy encantado de vivir después de la Revolución Francesa con otro tipo de instituciones. Ahora, todo el siglo XIX tiene el siglo XIX, desde el punto de vista de la historia de la Iglesia, carga con las consecuencias de la Revolución Francesa. Decíamos en la primera parte de la conferencia, muchos revolucionarios no distinguieron entre lo que era una situación histórica de la Iglesia Católica del contenido sobrenatural de la Iglesia, de la fe, etc. Muchos católicos tampoco supieron distinguir lo que era defender a la Iglesia y lo que era defender un sistema, el antiguo régimen, opinable, pero que no tenía ninguna vinculación directa con la fe. Entonces, el gran tema del siglo XIX es la relación entre Iglesia y modernidad. Entonces daba la impresión de que todo el mundo que estuviera a favor de la libertad, del progreso científico, caso Galileo, necesariamente tenía que estar en contra de la Iglesia, y que la Iglesia lo que quería era volver al antiguo régimen, volver a la monarquía absoluta, condenar todas las libertades modernas, etc. Entonces esto es una situación trágica, porque había muchos católicos que estaban convencidos del valor de la libertad, de la igualdad y la fraternidad, pero no podían oponerse a la Iglesia, que teóricamente estaba a favor de otros principios de tipo político, económico, social, etc. Entonces, siglo XIX son fundamentalmente tres papas, fundamentalmente, porque empieza con Pío VII, después hay dos papas de un pontificado muy breve, que son León XII y Pío VIII, y después viene Gregorio XVI, más o menos 1830-1846, más o menos, no traje las fechas. Luego el pontificado más largo de la historia, después del de San Pedro, que es Pío IX, el Beato Pío IX, y la última parte del siglo, León XIII. Y ya estamos prácticamente en el día de ayer. Entonces lo que une a estos tres pontificados es enfrentarse ante el nuevo régimen que había nacido con este signo profundamente anticatólico, que tendrá distintas manifestaciones en el mundo occidental y que podríamos identificar con una visión liberal,
liberalismo político, que quiere la separación de Iglesia y Estado, que considera que la fe solo tiene que manifestarse en el interior de la conciencia, o en la familia, o en los templos, pero que no tiene que tener una manifestación pública, que promueve la confiscación de los bienes eclesiásticos, algunos promueven la libertad de cultos, etc. El positivismo o el cientificismo o el naturalismo, heredero de la Ilustración, que considera que la fe es algo atávico, medieval, conservador, supersticioso, retrógrado, y por lo tanto es el momento de la ciencia, es el momento de Darwin, y ciencia y fe que necesariamente se tienen que oponer. Entonces la Iglesia se encuentra como cercada, como atacada, de tal manera que en general, sobre todo con Gregorio XVI y Pío IX, el magisterio de estos papas es un magisterio que está más bien a la defensiva. Es decir, bueno, o sea, defender la fe de la Iglesia y condenar todas las cosas que están mal. Quizá lo que falta es algo propositivo, que vendrá sobre todo con León XIII. Entonces hay una encíclica muy importante de Gregorio XVI que se llama Mirari Vos, que condena el liberalismo. Hace muchos años, tampoco tantos, pero di un curso aquí en este lugar sobre historia de las ideas y dedicamos toda una conferencia sobre el liberalismo, diciendo que el liberalismo es un concepto súper amplio y que ante la pregunta de ¿un católico puede ser liberal?, la respuesta es depende de qué se entienda por liberalismo. Entonces el liberalismo del siglo XIX es un poquito lo que dije antes, considerar la religión como algo importante pero privado, separación de Iglesia-Estado, racionalismo, por lo tanto muy crítico de la fe. Entonces ese liberalismo era muy contrario a algunos principios. Pero si por liberalismo entendemos separación de poderes, elecciones periódicas, representatividad política, no hay ningún problema. Si por liberalismo entendemos propiedad privada en un contexto moral y con preocupación social, tampoco hay ningún problema. O sea, es un término muy amplio. Si por liberalismo entendemos que hay que respetar, todos tenemos que respetarnos, fantástico. Si por liberalismo entendemos que la verdad se hace por mayoría de votos, entonces ahí sí hay algún problema, o muchos problemas. Entonces, bueno, se condena el liberalismo entendido como el naturalismo, como el prescindir de Dios. Pero la gran condena al mundo moderno, por lo menos así se entendió, viene con el beato Pío IX, que era una persona muy buena, por eso ha sido beatificado por el Papa Juan Pablo II, que es el famoso sílabus. Sílabus viene de silabario, ¿no? El ABC. Sílabus es como un resumen de todos los errores modernos. Entonces son más de 80 proposiciones, todas en negativo. Quien afirme que no se puede conocer, o sea que la fe va en contra de la razón, anatema sit, sea anatema. Entonces son 80 anatemas, uno tras otro, y uno de los últimos dice, quien diga que el Papa tiene que reconciliarse con el mundo moderno, anatema sit. Entonces, hay que saber interpretar este documento, porque los tiempos han cambiado, pero bueno, sigue siendo un documento del Papa. Los estados dicen, no, se equivocó. Digo, es un documento importante. No todos los documentos tienen la misma importancia. Entonces, me parece que lo que hace Pío IX, y lo hace muy bien, y era absolutamente necesario, es condenar el fundamento ideológico del nuevo régimen, que sería estas ideas de la Ilustración, del liberalismo mal entendido, del naturalismo, del positivismo, y ve todas las instituciones que surgieron después de la Revolución Francesa como consecuencia de ese fundamento equivocado. Por eso
la libertad de prensa o la libertad de expresión no es buena si está enraizada en la fundamentación ideológica equivocada, ¿sí? Entonces es todo condenatorio. Entonces condena todas las libertades modernas. Pío IX.